Pero bueno, luego hablaremos un poco más en detalle de esto con Juan Carlos. Primero vamos a hablar con José Antonio porque me parece muy interesante, sobre todo lo que viene a partir de ahora, ¿no? José Antonio, ¿cómo preparas a un equipo después de una derrota así para afrontar una eliminatoria, una promoción contra un equipo de un nivel superior para intentar dar el salto? Pues a ver, siempre lógicamente esto es algo complicado, ¿no? Después de un batacazo, ¿no? Donde se habían puesto en principio, me imagino, que muchas ilusiones, ¿no? Del equipo y de los aficionados. Pero lo que está claro es que la vida continúa, ¿no? Entonces, en esta semana de trabajo, pues evidentemente hay que procurar que el batacazo pasado se quede en el pasado, porque si traemos al pasado un pasado negativo al presente, pues no hay presente ni hay futuro. Entonces lo que hay que hacer es borrón y cuenta nueva y tomar ese nuevo partido como un nuevo reto, ¿no? Al final, muchas veces no sabes si estas circunstancias negativas son malas o son buenas. Son malas porque lo son, pero se pueden convertir en buenas, depende de cómo el equipo lo gestione, ¿no? Es decir, esta situación se puede ver como un reto, como una oportunidad, ¿no? Para demostrar tal, y lo que tiene que ser el equipo, pues es lo que ha sido durante toda la temporada. No se puede decir, te puedes apoyar de alguna manera en este último resultado y te puede generar dudas o desconfianza o miedo, o te puedes apoyar de alguna manera en toda la trayectoria que has tenido durante toda la temporada que te ha hecho estar donde te ha llegado a estar. Entonces, depende de lo que te enfoques, pues surgen dudas o surge la confianza, y evidentemente el trabajo en esta semana a nivel psicológico consiste en eso, ¿no? En recuperar sensaciones de lo que se ha sido durante toda la temporada y tratar de que este último encuentro, esta eliminatoria, se quede ahí en un saco de vacío, pues para que cuanto menos contamine, mucho mejor. Y en lo nivel personal, un jugador que asume esa responsabilidad de en el último segundo tirar esa patada a palos, probablemente la opinión de todos, casi seguro, es que no sabemos exactamente el motivo, porque él podía haber tenido pues calma, ¿no? De haberla a lo mejor preparado un poquito más, haber tomado un poquito más de distancia para hacerla un poco más efectiva, decidió jugar a bote pronto. Bueno, puede que recaiga un poco la responsabilidad sobre él, ¿no? ¿Cómo preparas a ese jugador para que elimine de la cabeza esa jugada? Claro, al final, lógicamente, todo lo que se jugó y todas las acciones que tuvo a nivel colectivo el equipo llegó a que en ese último momento se tuviese que jugar la eliminatoria, no con ese lance. Es decir, que ahí hasta cierto punto la responsabilidad del jugador sí que la tiene, pero lógicamente no es algo individual, es fruto a nivel colectivo, ¿no? De cómo se desarrolló el encuentro y de las decisiones que todos los jugadores a nivel individual y colectivo tomaron en ese momento, ¿no? Claro, cuando un jugador tiene que tomar esa responsabilidad, ¿no? Evidentemente el jugador toma la decisión pensando que es la correcta. Yo creo que ningún jugador hace algo a sabiendas de que va a tener resultados negativos para él y para su equipo, ¿no? Claro, luego es a posteriori, perdón, cuando las decisiones demuestran si han sido correctas o han sido equivocadas, ¿no? Entonces, claro, quien falla es aquel que toma la responsabilidad, ¿no? Y lógicamente el trabajo a nivel individual de este jugador tiene que ser lo mismo, es decir, tiene que ser, bueno, yo no dejo de ser buen jugador por este hecho aislado, y depende de alguna manera un poco en lo que se centre, pues volverá otra vez a recobrar la confianza o entrará en un mar de dudas. Lo que está claro es que para un equipo o para un jugador el miedo y las dudas son los dos cánceres que existen, ¿no? Entonces, ¿cómo eliminas la duda o cómo eliminas el miedo? Pues con confianza. ¿De dónde sale la confianza? La confianza no te lo dan los resultados. Curiosamente, mucha gente dice que sí, ¿no? Que son los resultados los que... No, eso no es la causa, porque si no, en la temporada 1 que no hay resultados no hay confianza. Entonces, lo que hacen los resultados es refuerzan la confianza o te la cuestionan, ¿no? La confianza es algo que tiene que salir de dentro del equipo y de dentro del jugador, y lo que tiene que hacer a nivel individual este jugador y todos los jugadores es volver a recobrar las sensaciones que les, repito lo que decía antes, que les han permitido llegar pues a la fase regular, ¿no? Siendo campeones de grupo, si no recuerdo mal. Sí. Eso es lo que hay que hacer y eso es lo que se tiene que hacer, ¿no? Una semana quizás es poco, pero claro, también lo que comentábamos antes, un poquito antes de entrar, lo psicológico no se trabaja en un día o no se trabaja en una semana.
Lo psicológico hay que trabajarlo desde comienzo de temporada, lo mismo que trabajas lo físico, lo técnico y lo táctico, ¿no? Ahora son momentos muy trascendentales y son partidos vitales, pero claro, muchas veces lo que es trascendental o vital se convierte o se consigue o se materializa como consecuencia de anticipar las consecuencias de un partido. Claro, si al final estamos en esta situación de o ganamos o nos quedamos fuera del objetivo, pues evidentemente eso nos genera tensión. O nos puede generar un motor extra para sacar todo lo que tenemos dentro, ¿no? Entonces es una cuestión otra vez de gestionar, de cómo se gestiona de alguna manera un poco estas situaciones, ¿no? Lo que hace que pueda ser un elemento generador de ansiedad que lastra el potencial individual y colectivo del equipo, o puede ser un motor extra que aumenta la motivación y las ganas y que potencia de alguna manera un poco ese potencial, ¿no? Entiendo un poco por tus palabras que tu trabajo en un equipo ya preparáis también al equipo por si se fallase. Evidentemente, ¿no? Aunque cuanto menos pienses de alguna manera hay que tenerlo en la recámara, ¿no? La pérdida o el fracaso, pero nunca hay que tenerlo como primera alternativa, lógicamente, ¿no? Porque al final aquello que crees o aquello que de alguna manera un poco está en tu mente es aquello que si piensas que un partido está perdido, pues difícilmente el rendimiento individual y colectivo va a ir más allá de lo que uno cree que puede ser. Es decir, como mucho, tú puedes llegar al 100% de lo que crees, ¿no? Si tu pensamiento es de duda y de desconfianza, pues difícilmente vas a poder ganar un partido o estar en condiciones, ¿no? Entonces, sí que se trabaja esa posibilidad, ¿no? Pero de alguna manera un poco se trabaja sobre todo el tema de la confianza y de la seguridad, ¿no? Y de la creencia de que ese objetivo es posible y es lo que se tiene que trabajar, lógicamente. Yo creo que evidentemente la acción de Joe Simpkins pues es achacable única y exclusivamente a él, pues porque fue el que tomó ese riesgo, esa responsabilidad y demás, ¿no? Pero bien es cierto que un poco lo que estamos comentando, ¿no? Y si se hubiese estado más atento en ese golpe de castigo y hubiese impedido que esos 7 puntos hubieran subido al marcador, y si ese golpe de castigo que se optó por llevarlo a la TUS y se hubiera ido a palos para con el fin de sumar puntos, entonces estaréis de acuerdo conmigo en que Joe Simpkins hizo un partidazo el domingo en Sevilla. Para mí hizo un partidazo, pero lo que pasa es que le ha tocado el lunar de ser el responsable de esa acción. Teniendo todo eso en cuenta, ¿crees que es más fácil recuperar al jugador anímicamente haciéndole ver ponerle el vídeo del partido y decirle, mira, Josh, mira qué partido has hecho? Claro. Y borrar ese último minuto, ¿no? De, como decía Javi Fausto, recuerdo, ¿no? Y sobre todo, es factible o da tiempo a poder a este jugador en esta semana haciéndole ver, como tú decías, esas bondades de ese juego que tuvo, y sobre todo es un puesto importante el de apertura y que necesitas también la confianza de tus compañeros. Yo creo que la confianza de los compañeros no la ha debido de perder, creo. No, nunca se sabe lo que pasa del vestuario para adentro, ¿no? Sí. Pero ¿crees factible recuperar al equipo y al jugador sobremanera de cara al domingo? Claro, a ver, cuando se planifica un trabajo psicológico siempre hay dos perspectivas. Uno, el trabajo individual con cada jugador, y otro a nivel colectivo, ¿no? Claro, a nivel individual, cada jugador, lo mismo que tiene sus fortalezas y sus debilidades a nivel físico, a nivel técnico, pues también hay jugadores que tienen más fortaleza mental y otros que la tienen, por así decirlo, un poquito no tan fuerte, ¿no? Entonces, claro, yo no sé en este caso este jugador cómo lo tendrá. En principio, para llegar a donde ha llegado, pues me imagino que pues, no sea una persona débil mentalmente, ¿no? Entonces, el trabajo consistiría en, has tenido una trayectoria, has estado jugando durante ese partido muy bien, en el partido siguiente, ¿qué te vas a enfocar? ¿En ese error que cometiste o en todos los aciertos? El pobre de mí. O en todos los aciertos que has tenido y en todo lo bien que lo sabes hacer. Pues hombre, la mente no nos ayuda. Lo que está claro es que la mente no facilita el rendimiento deportivo, porque la mente suele pensar más en negativo. Es decir, solemos pensar más por naturaleza, a tener más pensamientos negativos más que positivos, ¿no? Entonces tenemos que de alguna manera educar a la mente para trabajar en el plano positivo, ¿no? Es decir, somos más de mensajes negativos, de pensar en fallo, más que de pensar en las personas un día corriente. ¿Cuántas veces nos autocensuramos por las cosas que hemos hecho mal? Versus cuántas veces nos felicitamos por lo que hemos hecho bien, ¿no? Entonces, siempre somos más de pensar en negativo, ¿no? Claro, frente a eso está el trabajo mental de
no, metamos confianza, porque la confianza disipa las dudas. Esto es como la oscuridad no existe, lo que hay es falta de luz. Pues las dudas o la desconfianza surge porque no hay confianza. Entonces ahí está el trabajo individual del jugador, de apoyarse en sus fortalezas, el trabajo de los compañeros también para arropar ¿no? Frente a un compañero que comete errores, pues se puede optar, mira, de mandarle a tomar por saco o ayudarle y animarle y venga, ¿no? El rugby es un ejemplo donde los valores de ayuda y compañerismo yo creo que sobresalen por encima de otros deportes. Yo creo que no creo que los compañeros hayan perdido la confianza en este jugador, y lo que tienen que hacer, pues lógicamente, es respaldarlo, y porque todo se contagia. Es decir, la confianza se contagia y también las dudas y el miedo también se contagia. Entonces, entrar en esas dinámicas, ¿no?, de contagio positivo, pues siempre es muy importante. Llegamos fin de semana que viene, ¿no? Partido de ida, se juega, se obtiene un buen resultado, partido de vuelta, último minuto y se da la misma situación. ¿Tú aconsejarías que él patease o que patease otro jugador? Pero yo creo que eso habría que ver un poquito cómo está el jugador. Si él es un especialista, de alguna manera habría que abordar un poquito todo lo que puede pasar durante esta semana por la cabeza del jugador, ¿no? En psicología del deporte existe una técnica que es la técnica de la visualización, que es imaginarte las cosas, ¿no? Y es una técnica que funciona porque el cerebro no distingue entre realidad y ficción. El trabajo de este jugador o de cualquiera consiste en visualizar otra vez la misma jugada y lógicamente ver que tienes éxito. No sabemos lo que pasó por la mente del jugador cuando tomó esa decisión, ¿no? Pero siempre se dice que a nivel deportivo hay que jugar en vez de con la cabeza caliente y el corazón frío, hay que jugarlo al revés, la cabeza fría y el corazón caliente, porque ahí está la motivación y las ganas, ¿no? Entonces, el que de alguna manera en este lance, sea el propio jugador o otro, se lo piense, visualice la jugada, haga 3 o 4 respiraciones para estar tranquilo, etcétera, pues eso es vital. Repito, esa decisión depende un poco de cómo se ve al jugador y cómo el jugador se encuentre. En principio lo normal es que ¿qué? Pues lo normal es que lo siga tirando él, lo siga ejecutando él, porque si lo hace es porque él es el especialista, ¿no? Y de hecho, el otro día tuvo una patada lateral, que lo veníamos comentando antes, que fue dentro y fue, la verdad, inmaculada, ¿no? Muchísimo más escolada, con muchísima más dificultad, y acertó a meterle entre los palos. ¿La tiró de drop o la tiró por el balón? La tiró... Claro. Sí, la tiró bien, ¿no? Sí, la pensó, la colocó, la tal y la tiró. Sí, bueno, luego hablaremos un poco más, intentar entender jugada esa en concreto, decisión, claro. Esa decisión. Claro, hay tantos factores que desconocemos. Yo creo, si me permitís, creo que lo que él pensó, y lo hemos comentado antes, es que dijo, no pierdo tiempo, me sacan, recibo balón, y me quedará 1 minuto, 1 minuto y medio, 2 minutos para intentar el ataque y buscar alguna indisciplina que me dé pie a tener un tiro. La única solución que tenemos para pensar. Bien, vale, pero vamos a poner encima de la mesa. Vamos a ver, que Sinki no perdió el partido. No, por descontado. Pero no le ganó. Yo creo que fue exceso de confianza. Lo vio tan asequible, porque estoy convencido que él tira 100 drops desde esa posición y acierta 99 y falla 1. Y ha dado la casualidad de que lo ha fallado en el peor momento. Pues yo tiro 100 y fallo 99 y meto 1. Sí, pero bueno, nunca ha sido tu fuerte patear a palos. Pues entonces no tiraría así, ¿no? De hecho, bueno, estamos viendo ahora las imágenes, ese ensayo ya en el minuto 79, que daba Vazco. Hay un jugador, bueno, no sé, se verá aquí, del Sevilla, que estaba como lesionado, que estaba como diciendo, ¿dónde vamos ahora? Vamos a perder. Ahí, aquí es cuando llega el ensayo, después de estas 2 o 3 fases de juego. Y José Antonio, mientras estamos viendo las imágenes, ¿cómo beneficia a un equipo el trabajo psicológico? Porque cada día vemos que se va utilizando más el trabajo de los psicólogos en los conjuntos. ¿Cuánto más rendimiento puede tener un equipo que lo tenga a uno que no lo tenga?
vamos a ver. Ese que es ese difícil de porcentaje, cuantificar. sí, la cuantificación es muy complicada, ¿no? Lo que sí es verdad es que a la hora de explicar a entrenadores y jugadores éxitos y sobre todo fracasos deportivos, muchas veces apela a variables de corte psicológico, ¿no? Desde que la presión nos pudo, la decisión arbitral nos perjudicó, etcétera, cada vez se oye más, pero curiosamente no se entrena o no se sigue entrenando, ¿no? Se piensa que se puede entrenar las habilidades físicas de resistencia, o se puede trabajar la velocidad, o se puede trabajar el manejo de balón o la circulación de balón, pero no se trabaja el autocontrol emocional, o no se trabaja la capacidad de concentración, ¿no? Antes, cuando hablabas un poco de que ese exceso de confianza, lo que está claro que el exceso de confianza tampoco es bueno, porque hace que no estés concentrado en lo que tienes que hacer. Entonces, el gesto técnico, al final, el que el balón dé en el larguero o pase 5 centímetros por encima, depende de qué, de cómo se ponga el empeine a la hora de... Claro, si tienes dudas o tienes miedo a ejecutarlo, lo mismo que si vas de sobrado, pues es muy posible de que inconscientemente el armado del pie no sea correcto para que la pelota pase por donde quieras, ¿no? Entonces, el peso de lo psicológico tiene su importancia, ¿no? Factores, como comentaba antes, de control emocional, de motivación, de capacidad de concentración, de confianza, es algo que en sí. Pero lo que está claro que también es que lo psicológico también influye en el aspecto técnico. Si un jugador tiene confianza en sí mismo, pues las cosas le salen mejor. Toma decisiones, por así decirlo, más seguras, ¿no?, en el juego. Se cansa menos físicamente. Es decir, que aparte de lo que aporta en sí por las propias variables psicológicas, también tiene un efecto sobre el apartado físico del jugador, sobre el apartado técnico de los jugadores, para que ofrezcan sobre el terreno de juego su mejor versión, y también influye esas variables de ambiente de equipo, de cohesión en un equipo, de moral, también influye a nivel táctico, ¿no?, de que las cosas entrenadas en los entrenamientos luego salgan en el campo, ¿no? Cuantificarlo cuánto es complicado. Lo que está claro es que en el mundo del deporte competitivo cada vez la preparación física se iguala. Cada vez la preparación técnica y lo táctico, existe mucha igualdad en los equipos. ¿Cuál es la diferencia? Por la fortaleza mental. A lo mejor lo simplifico demasiado, ¿no? Pero Se ha entendido perfectamente. Y también nos comentabas antes de entrar que también has preparado psicológicamente a deportistas a nivel individual. Sí. ¿Es diferente la preparación a nivel individual que a nivel de un colectivo? Depende bastante también del deporte que se practique, ¿no? Por ejemplo, en deportes donde hay dos equipos que compiten es muy diferente, por ejemplo, hacer un cross o hacer una maratón, donde realmente la competencia sobre todo es contigo mismo, ¿no? Yo creo que la diferencia está mucho por ahí, deporte individual, deporte colectivo y también luego la propia versión del deporte en sí, ¿no? Un deporte, por así decirlo, más de choque, pues evidentemente tiene unas connotaciones diferentes de un deporte competitivo donde no hay choque, donde no hay roce, ¿no? Sí que es verdad es que esa especialidad del deporte sí que marca de alguna manera un poco el trabajo y las fortalezas que de alguna manera el deportista tiene que enfatizar, ¿no? ¿Y la preparación a nivel individual de un tenista y de un corredor de fondo o de un saltador de altura? Pues más o menos, es decir... digamos, tienen algo en común, ¿no? Claro, luego... al final no existen, como dicen los médicos, no existen enfermedades sino enfermos, ¿no? Sí que de alguna manera esas variables que afectan a la fortaleza mental más o menos son muy parecidas en todos los deportes. Hay que partir de alguna manera un poco de ese diagnóstico, ¿no?, de la fortaleza individual de cada jugador, ver cuáles son sus fortalezas, ver cuáles son sus aspectos a mejorar para establecer un plan ad hoc, ¿no? Un plan de alguna manera personalizado. Esto es como los menús, ¿no? Un menú personalizado para cada deportista, ¿no? Entonces, no hay, por así decirlo, un poquito, haz esto, y si trabajas con dos tenistas, a lo mejor el trabajo tiene que ser completamente diferente. ¿Por qué? Porque lo que uno tiene de fortaleza, el otro tiene de debilidad, o viceversa, ¿no? Entonces, siempre el trabajo tiene que partir de un diagnóstico previo, individualizado, de cómo se siente el deportista, cómo está, cuáles son sus fortalezas y cuáles son sus aspectos a mejorar. Está siendo interesantísima la charla con José Antonio.
Pero bueno, por ir acelerando, ya que el tiempo manda, y antes de meternos con el análisis de ese partido de Bazo, Juan Carlos nos va a dar, sí, nos va a dar guerra. tenemos ya al teléfono a Diego Merindo, el técnico del BRAC Quesos Entre Pinares. Diego, buenas noches. Muy buenas noches. Bueno, Diego, estábamos hablando ahora, no sé si has podido seguir un programa, un poco con José Antonio Bonilla, un psicólogo deportivo, una eminencia en este tema aquí en Cantabria, y nos está explicando un poquito, ¿no?, pues los beneficios de trabajar la mente de los deportistas. Ya aprovecho para preguntarte, ¿vosotros en vuestro equipo trabajáis este tema también? Sí, bueno, la temporada pasada empezamos ya a trabajar con un psicólogo y bueno, todo lo que sea mejorar de manera individual los jugadores repercute en el colectivo. Entonces, bueno, pues también tenemos nutricionistas, preparadores físicos, fisios, médicos. Al final, el trabajar con el deportista de manera individualizada da resultados de manera global. Y Diego, bajo tu experiencia, ¿has notado mejoría en ese sentido al conjunto, más fortaleza anímicamente? Bueno, nosotros empezamos a trabajar de manera individualizada con los jugadores que querían una pequeña ayuda, pues la tenían a su disposición. Y bueno, de manera global hemos trabajado poco porque al final también tenemos muchas cosas que hacer y muchas cosas a las que mejorar, y bueno, pues son herramientas que que van uniendo al cuerpo técnico para ir creciendo. Pues sin duda muy interesante todo lo que hemos aprendido esta noche. Bueno, Diego, y nos metemos ya